que ocurrió un evento. Les voy a pedir que levanten la mano quien había escuchado esta parte, que llegaba la Semana Santa y celebrábamos de una manera simbólica, y a lo mejor casi me estoy seguro que de mala información nos llegaban las cosas y cometíamos muchos errores porque no estábamos instruidos correctamente, no sabíamos qué significaban. La semana pasada explicamos cómo ocurrieron estos eventos. El tiempo es nada más simbólico porque el calendario hebreo no coincide con el calendario que nos rige a nosotros. Sin embargo, en la Biblia habla de estos tiempos son aproximados cuando hay un cambio de estación, de invierno a la primavera. Aproximadamente no hay una fecha, un día con exactitud. Entonces el tiempo en realidad no nos interesa, sino la celebración. Cuando Jesús atraviesa toda su pasión, cuando Jesús es atrapado en el jardín del Getsemaní y todo lo que desencadena hasta su muerte en el monte de la Calavera. Pero hoy específicamente vamos a platicar, yo les quiero platicar acerca de la resurrección de Jesús. Por eso la conferencia se llama el tiempo de la regeneración. Y la regeneración significa renacimiento, renovación moral. Me gusta ponerlo porque yo quiero que tú lo veas, que se grabe en tu mente, para que sepas que a veces estamos escuchando la resurrección, pero lo escuchamos como religiosamente y no nos ponemos a saber que hay otras palabras que explican esta resurrección o esta palabra, que es el renacimiento, que es una renovación moral. Moral significa que tiene que ver con el espíritu, reproducir lo que estaba destruido. Toda la pasión de Jesús, desde que lo atrapan en el Getsemaní hasta que lo cuelgan allá en el monte de la Calavera, destruyeron completamente su cuerpo. La Biblia habla en Isaías acerca de que era así como una madeja así de carne deshecha. La película de la pasión se queda muy corta con toda la tortura que recibió Jesús. Entonces en el significado de regeneración dice reproducir lo que estaba destruido, volver a vivir. Resurrección, regeneración quiere decir resurrección, y resurrección quiere decir regeneración, volver a la vida aún muerto. Quiero explicarte cómo es esto, porque escuchamos, entonces, domingo de resurrección. Bueno, como dije, el tiempo es un simbolismo, nada más. ¿Qué te parece que yo te diga? Es lunes de resurrección. Sábado de resurrección, no, bien, el sábado fue de gloria. No importa el día, yo quiero explicarte la esencia. Lo que es resucitar. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Te explicaron algún día por qué resucitó Jesús? ¿Para qué resucitó? Si no, es que para comprobar. No. Todo es un plan perfecto. Su pasión, el sufrimiento, pasión quiere decir sufrimiento, tiene un motivo específico. Y empieza en el jardín de Getsemaní y termina nuevamente, te lo digo, en el monte de la Calavera, con su muerte ahí, crucificado, clavado en la cruz. Entonces todo tiene un orden específico, un plan específico. Y eso a lo mejor no lo escuchamos si no escuchamos solamente el plan religioso de los hombres, que hablaba de tradiciones culturales que
que nunca entendimos. Pero este plan te incluye a ti y me incluye a mí, por supuesto. Claro que sí. Y quiero platicar, mira, esto es lo que sucedió. En el libro de Mateo pasó esto, te lo voy a leer. Dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, la Biblia está hablando del calendario hebreo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Quiero que te vayas imaginando. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínate esa parte. Ya pasó el día de reposo. En el calendario de los judíos, el Sabbat se usaba. Por eso se hace la referencia de que pasando el día de reposo, no dice exactamente si fue a las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, porque allá hace mucho calor, creo que amanece más temprano. Pero dice al amanecer del primer día de la semana, infiere que después del Sabbat o del sábado, el primer día de la semana era el domingo. Y entonces vinieron María Magdalena. A María Magdalena Jesús le exprimió 7 demonios, salieron de ella 7 demonios, y de una manera extraordinaria, provocada por esto. ¿Por qué te digo esta parte? Al ratito te voy a decir, cuando lleguemos a esa parte, ¿qué tiene que ver el llamamiento de María Magdalena contigo y conmigo? Y la otra María dice a ver el sepulcro, dice que hubo un gran terremoto, se empezó a mover toda la tierra porque asistía a ella un ángel de parte de Dios. Tenía una misión específica, no la menciona aquí en Mateo. Él desciende y remueve la piedra y se sentó sobre ella. Yo quiero pensar que cuando remueve la piedra, en ese momento efectivo, Jesús salió, no dice. Y entonces se sienta sobre ella, dice, y su aspecto, ahora describe el aspecto del ángel. Su aspecto era como un relámpago. Es insoportable, tú y yo no podemos resistir a un relámpago, ni lo podemos a lo mejor verlo, si directamente lo vemos, a lo mejor nos lastima. Pero tú te puedes imaginar que un relámpago desciende a cierta y específicamente a alguna parte de la tierra y se posa ahí, como sucedió. Por eso lo describe así la Biblia, que su aspecto era como de un relámpago. Claro que todos conocemos cómo es un relámpago. Te puedes imaginar la luz que estaba ahí, posada en la piedra, y su vestido blanco como la nieve. ¿Por qué como la nieve? La Biblia siempre especifica que el blanco lo asocia mucho con la nieve. No dice con una pared blanca, dice con la nieve. ¿Has visto a las personas que se dedican al montañismo y al alpinismo? Siempre traen gafas oscuras, porque el reflejo del blanco de la nieve es extraordinariamente dañino para los ojos. No lo soportamos. Podemos, ¡ay, qué bonito se ve! Y puedes estar algún tiempo expuesto, pero al ratito tus ojos se queman. Es insoportable. Por eso la Biblia especifica que el blanco, cuando habla del color blanco, lo asocia con la nieve, porque es insoportable a los ojos de los hombres. Lo puedes mirar tantito, pero con un cierto número de gafas oscuras, casi como las que usan los soldadores para no lastimarse los ojos. Y dice, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Les explico esta parte. ¿Cuáles guardias, Miguel? ¿Cómo? O sea, ¿había guardias ahí? Sí, porque Jesús había anunciado su resurrección. Jesús había anunciado que iba a resucitar, que iba a vivir, aunque lo mataran.
Él ya había anunciado que iba a venir al tercer día. Y entonces los ancianos o los jefes de la iglesia en aquellos días dijeron, no, este cuate anunció, la parte más arriba de esos versículos, ahora tenemos ahí, habla de esto que te estoy platicando. Y entonces fueron con el gobernador, pidieron una guardia específica para que los discípulos no fueran a mover la piedra y entonces la gente creyera que había resucitado. Dice específicamente en la Biblia que hasta el día de hoy los judíos siguen creyendo esa mentira. Y así especifica que hasta el día de hoy eso se sigue creyendo. Que los discípulos se fueron, movieron la piedra, se llevaron, usurparon ahí el lugar, se metieron, violaron la piedra, la quitaron y se llevaron el cuerpo para que todo el mundo creyéramos que Jesús había resucitado. Y mucha gente que se ha dedicado no solo a no creer en Jesús, sino a publicar el ateísmo o el no creer que ello sucedió y quitar la fe de muchos que seguimos a Jesús, se encargaron de publicar todo ello. Hay hasta movimientos filosóficos que sostienen esa parte y ya no digamos los mismos judíos. Entonces, por eso dice, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cómo como muertos? Pues si dicen como muertos quiere decir que cayeron y ahí se quedaron. No puedes decir la Biblia como muertos y te quedaste así. No, cayeron y ahí se quedaron. Siguiente. Dice, mas el ángel respondió. Quiero decirte una cosa, entre paréntesis, que no tiene mucho que ver con esto, pero quiero compartirte en mi corazón. Dice en la Escritura que cuando tú y yo salgamos del cuerpo, seremos como ángeles. Cuando yo leía esto, Dios me daba esa instrucción de compartírtelo. Por eso te dije, pon mucha atención cuando dice la Biblia que llega como un relámpago, que sucede un terremoto, la tierra no lo soportó naturalmente, tuvo que haber un movimiento fuerte porque este ángel estaba entrando a la tierra y produjo esa situación. Quiero compartirte que cuando tú y yo salgamos del cuerpo, dice la Biblia que vamos a ser como ángeles. A mí me entusiasma en gran manera saber que voy a tener las características que tiene un ángel. Que si algún día podemos visitar este planeta, puede ocurrir un terremoto, podemos ser insoportables por nuestra luz, yo te quiero compartir que te esfuerces en tu fe, que sigas creyendo en Jesús, porque hay una promesa mayor. Lo que yo te estoy diciendo es algo relativamente pequeño, pero la promesa es eterna. Sí, muchachos, se cierra paréntesis, seguimos. Dice, respondió, dijo a las mujeres, no temas. Pues claro que te imaginas que estamos ahorita escuchando la conferencia y de repente una luz intensa, tiembla. Claro que dices, ¿qué está pasando? Porque es algo que no esperas. Jesús no dijo, yo voy a resucitar, pero no dijo lo que va a suceder. Ellas fueron a visitar la tumba y de repente sucede. Por supuesto, dice, no temas, vosotras, dice, porque yo sé a quién buscas. ¿Qué buscas? A Jesús. Cuando el ángel expresa eso a las mujeres, yo creo que las mujeres sienten alivio y se tranquilizan. Y dice, el que fue crucificado. Entonces ellas comprueban profundamente la aparición de aquella manifestación que estaba sucediendo de parte de Dios en el anuncio que traía ese ángel para primeramente las dos Marías, y luego ellas van y lo cuentan a los discípulos, y luego Jesús aparece y a sus discípulos, dice más adelante en la Escritura, dice, no está aquí, dice,
les dice, no es aquí. Y te subrayo ahí, pues ha resucitado. Quiero que veas lo que van a hacer estas mujeres. Dice el ángel, como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Dijo, ha resucitado el Señor. El ángel le dijo, María, María, no temas. Visiona eso, porque tú y yo debemos estar como María, ahí puestos, viendo el acontecimiento. Esto no sucede más que por tu fe. Quiero que lo veas absolutamente con todo tu corazón, porque lo que viene ahorita nos involucra 100%. Entonces están las dos Marías y el ángel no está aquí. No está aquí. Ellas fueron a buscarlo a un lugar en donde el cuerpo fue depositado porque había muerto. Y el ángel dice, no está aquí, pues ha revivido. Ella dice, venga, aquí lo pusieron, ya no está. Y ya lo que hicieron, la siguiente, las etapas de padecimiento de Jesús. Quiero que observes las etapas de padecimiento. ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Sí? Quiero que las observes. 8. Son 8 etapas. Quiero que las veas. Esto es como un requisito que tuvo que atravesar Jesús en aquel tiempo. ¿Por qué? Que fue un plan de Dios. Ay, no, es que veo, ay, pobrecito, no, que no pase eso. Sí. 1. Jesús ora en el Getsemaní. Estaba Jesús, te lo narro rápidamente, son muchos puntos. Llega Jesús al Getsemaní con sus discípulos y les dice, quédense, voy a orar, y empezó a orar. Ellos no sabían qué estaba pasando, no se duermen, oren. Él se retira un poquito más lejos, dice la escritura, y empieza a orar y a pedir. Pero empezó a orar porque sabía que iba a empezar el padecimiento, sabía que venían los soldados a capturarlo, y eso por supuesto que le generó una angustia extrema. Que tú sepas que vienen por ti porque te van a matar, seguro no tienes escape. Claro que genera angustia de tal manera que su sudor se convirtió en gotas de sangre y se le empezaron a romper los vasos sanguíneos de tal estrés o tensión que el cuerpo generaba, pero él seguía orando en el Getsemaní. Quiero que observes esa parte, no pierdas de vista que él se aparta de los discípulos y ora, tiene una comunión con su Padre en ese lugar. ¿Sí? Todo esto es, por supuesto, un requisito para que luego resurja o reviva o resucite. 2. Arresto de Jesús. Ya oró, ya les dijo, todo eso está en cualquiera de los evangelios, lo puedes buscar. Esto lo encuentras en Mateo, en Marcos, Lucas. Y entonces, arresto de Jesús. Llegan los soldados. ¿Quién es Jesús? Yo soy. ¿Y qué crees que le dijeron? Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Vente, te vamos a llevar a un lugar bien bonito. Inmediatamente lo empezaron a golpear. 3. Jesús ante el concilio. ¿Quién era el concilio? Los gobernadores de la iglesia, de alguna autoridad propiamente político del gobierno. ¿Qué padecía Jesús ante un concilio? Lo estaban acusando. Lo estaban acusando, le estaban levantando falsos testimonios, le estaban levantando testigos mentirosos, porque el plan era, no quiero que, ay no, pobrecito, ¿por qué si esa injusticia? Era un plan, por eso te dije, era un plan extraordinario.
extraordinario de parte de Dios para que sucediera con un fin. No quiero que pierdas de vista eso, con un solo fin, muchachos, con un fin, que tú y yo fuéramos libres. Por eso quiero que lo observes, porque lo perdemos de vista, y como lo perdemos de vista, entonces no lo creemos y seguimos cometiendo fechorías, seguimos creyendo no sé en qué cosa. Y entonces la negación de Pedro. ¿Te han negado? Ahorita te voy a decir cómo está. Jesús al anuncio le dice: maestro, yo muero contigo, yo voy a donde tú vayas. Era otro plan. Pedro no podía ir. Era necesaria su negación. Era necesario que dijera: no lo conozco. 3 veces le dice Jesús: tú me vas a negar 3 veces. La muerte de Judas. Ay, Miguel, ¿a poco también la muerte de Judas le afectó? Judas era su discípulo amado. Aun cuando sabía que él le iba a traicionar, era su discípulo amado. ¿Cómo le dolería el saber que Judas, dice en la Biblia, estaba con sus 12 discípulos, los 11 y Judas, que era el diablo? Había un plan para Judas. Observa esa parte. La muerte de Judas, por supuesto, que tuvo un conflicto espiritual en el corazón de Jesús. El interrogatorio de Poncio Pilato. Yo voy a decidir si te crucifican o no. Tú no puedes tener más poder más que el que te fue dado, dice Jesús. Poncio Pilato estaba maniatado, él era también Poncio Pilato era un plan perfecto de parte de Dios. Quiero que se nos quite en la mente las telarañas engañosas, porque la resurrección tiene una serie de requisitos, no nada más en Jesús, en tu vida y en la mía. Para eso es el plan de resurrección de parte de Dios en la vida de Jesús. No creas que nada más, bueno, pues él murió, yo ya. Ahorita te voy a explicar por qué. Su sentencia de muerte, por supuesto que también. Cuando Poncio Pilato se para enfrente de la multitud que estaba acusándole, posteriormente ellos mismos piden la sentencia, lo que se le va a hacer. Por eso al último es crucifixión y muerte de Jesús. Muerte de muerte. Escúchalo bien. Muerte de muerte. En eso consistió su pasión. 8 requisitos específicos, grábatelos bien en el corazón y en la mente, para poder atravesar un camino evidentemente difícil, complicado, muy complejo, y poder llegar a la meta, que era Dios mismo en el cuerpo del carpintero, fallecer en ese cuerpo, levantarse en resurrección, con un fin, que tú y yo nos levantemos también en resurgimiento y volvamos a la vida junto con Él. Ahorita te voy a platicar esa parte, vamos a escuchar a Ezer y ahorita se